días con todos y todas, mi nombre es Gracia Angulo y les doy la bienvenida al conversatorio que hemos denominado Hablas por el fortalecimiento de las bibliotecas, en el que compartiremos experiencias e ideas respecto del compromiso y la voluntad de las autoridades políticas para la creación y sostenibilidad de las bibliotecas públicas municipales. Antes de presentar a nuestros invitados, les pido unos minutos para poner en contexto el tema que nos convoca. La biblioteca pública es una institución que brinda, por un lado, servicios bibliotecarios de información, lectura e investigación, y por otro lado, actividades de mediación, de gestión cultural y de encuentro con los ciudadanos de su territorio. En el Perú, las bibliotecas públicas municipales son administradas por las municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados. Lamentablemente, las cifras que nos da el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el periodo 2015-2018, y que se han recogido en el boletín estadístico que presenta la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la BNP, nos habla de una disminución paulatina del número de bibliotecas municipales. Por ejemplo, en el 2015 se contaban 882 bibliotecas públicas a nivel nacional. En el 2016 la cifra bajó a 686 y para el 2017 teníamos solo 556. Lo preocupante es que estas cifras no solo muestran una disminución en el número, sino también en la cobertura que estas bibliotecas pueden brindar y en la cantidad de material que ponen a disposición de los usuarios. Como sabemos, además, muchas de las bibliotecas públicas municipales se han convertido en depósitos o en oficinas administrativas, y esto responde a una falta de entendimiento respecto del derecho ciudadano a la información, al acceso al libro y la lectura. De hecho, es un deber del Estado velar porque cada municipio destine parte de su presupuesto a dotar y mantener la biblioteca pública con servicios gratuitos y abiertos a toda la ciudadanía. Y de ahí que por eso en este conversatorio queramos incidir, ¿no?, en esta voluntad política necesaria para su sostenibilidad. Le doy la bienvenida, nos acompañan en este conversatorio Roberto Briceño, alcalde provincial del Santa, Stephen Haas, alcalde distrital de Pueblo Libre, y Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Roberto Briceño es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería y ha realizado una maestría en gestión pública por la Universidad César Vallejo. Desde el 2004, cuando asumió la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial del Santa, ha dirigido cerca de 220 obras. Además, diseñó y construyó junto a un grupo de jóvenes profesionales el Gran Estadio Centenario de Chimbote, y también estuvo a cargo del diseño arquitectónico del actual Malecón Grau. Actualmente, Roberto Briceño, como mencioné, es el alcalde provincial del Santa. También nos acompaña Stephen Haas. Él es bachiller y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima. Obtuvo el título de Magíster en Ciencias Políticas en las concentraciones en Derecho Internacional y Política Internacional en la Universidad de Quebec, en Canadá. Ha sido representante del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También ha sido miembro del Consejo Consultivo en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, asesor de despacho ministerial y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y actualmente nos acompaña como alcalde distrital de Pueblo Libre. Finalmente, Ezio Neira estudió Sociología en la Universidad Católica del Perú, luego un doctorado en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Brown en los Estados Unidos. Ha sido director de la Dirección de Libro y la Lectura entre los años 2015 y 2018. Ha dado clases de literatura y escritura creativa en universidades de Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. También fue uno de los cofundadores y editores de la editorial Matalamanga. Como escritor, ha publicado 3 novelas y un libro de no ficción, y actualmente ocupa el cargo de jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Bienvenidos Roberto, Stephen, Ezio, y gracias por acompañarnos.
En primer lugar, quiero darle la palabra a Ezio Neira para que, como jefe institucional de la Biblioteca Nacional, nos hable de la importancia de la biblioteca pública para el desarrollo del país. Muchas gracias, Gracia, y bienvenidos también a los alcaldes, tanto al alcalde Haas de Pueblo Libre como al alcalde Briceño del Santa. La verdad es que es un gran honor para mí compartir esta mesa, digamos, supongo que todavía se le puede seguir llamando una mesa a esto, a pesar de la virtualidad. Y creo que es un evento muy importante, principalmente porque va a permitir a quienes nos escuchen visibilizar el compromiso que en este caso tienen dos autoridades, tanto una autoridad como en el caso del alcalde Haas de un gobierno distrital, como en el caso del alcalde Briceño de un gobierno provincial. Nos van a permitir tener dos miradas distintas, y en ese sentido, en primerísimo lugar, quisiera, además de volver a agradecer, felicitar a ambas autoridades por el trabajo sostenido que están haciendo en favor de sus bibliotecas públicas. Por supuesto, ya cada uno tendrá oportunidad de explicar con más detalle lo que están avanzando en términos del fortalecimiento, de la organización de las bibliotecas. Cuando Gracia introducía el tema, compartía con nosotros también varias cifras, ¿no? Cifras que en efecto son desoladoras, ¿no? De hecho, Gracia solamente dio las cifras del 2017, pero si uno incluye la del 2018, vemos que en el 2018 hubo también otra reducción del número de bibliotecas públicas que tenemos en la actualidad. De hecho, el otro día revisando y preparando documentación e información, veíamos cómo apenas el 26% de las municipalidades del país ofrecen servicios bibliotecarios a su comunidad, ¿no? Solamente el 26%, es decir, ni siquiera la tercera parte de las municipalidades del país cuentan con bibliotecas públicas, ¿no? Esto, desde luego, desde mi punto de vista, es digamos, una noticia, digamos, triste, evidentemente, por un lado, pero por otro lado también una noticia, una información que nos debería llevar a pensar como país, ¿no es cierto?, en el rol, en el espacio que le estamos dando a la biblioteca pública para el desarrollo cultural, social, humano de nuestra población, ¿no? De hecho, yo repito con mucha frecuencia, y lo volveré a hacer aquí, que la Biblioteca Nacional se crea apenas un mes más tarde de la declaración de la independencia del país, y se funda al año siguiente, en 1822. Y cuando uno lee el edicto de creación de la Biblioteca Nacional, uno se da cuenta cómo la biblioteca en general, quiero decir, la biblioteca pública incluso, uno podría decir, tenía un lugar de enorme centralidad en la construcción de esta república que nacía hace 200 años, ¿no? Claro, San Martín, por supuesto, venía, ¿no es cierto?, de una tradición o de una formación que venía impregnada, ¿no es cierto?, de las ideas ilustradas de Francia, y también de cierto republicanismo, ¿no? Pero claramente esta centralidad, es mi impresión, que tenían las bibliotecas públicas al comienzo de la República, es una centralidad que 200 años más tarde ha perdido, ¿no? En ese sentido, creo que esta información tan triste, ¿no es cierto?, que compartía Gracia, que yo también complementaba, creo, repito, que nos debe hacer reflexionar como país, cada una de las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno, sobre cuál es el rol que queremos nosotros que las bibliotecas tengan para el desarrollo de nuestro país. Desde mi punto de vista, desde luego, la biblioteca pública es de enorme importancia, y además también es una institución que, desde mi punto de vista, no debe ser entendida solamente como
una infraestructura cultural, es decir, un espacio donde se puede acceder a la información, a la cultura, al conocimiento, sino también como una infraestructura social, es decir, un espacio de encuentro, de intercambio de ideas, un espacio incluso, sumaría yo, de contención también, mucho más en una coyuntura como esta, ¿no? Pensaba, por ejemplo, antes, cuando me estaba preparando para este conversatorio, en el caso de la Biblioteca Comunal Carlitos Oquendo de Amat en Puno, que ha logrado, no solamente como también han logrado en Pueblo Libre, el delivery de libros desde la biblioteca, sino que además en el caso de esta biblioteca comunal le suman al servicio de delivery de libros algunos paquetes de alimentos para familias que en esta coyuntura están con una necesidad también alimentaria, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, ese es un caso que muestra cómo la biblioteca, por supuesto que es infraestructura cultural, pero también cumple otras funciones de cara a la ciudadanía, ¿no? Quisiera complementar también con una última idea para no acaparar la conversación, y que tiene que ver también con que las bibliotecas públicas, desde mi punto de vista, así como no solamente son infraestructura cultural, sino que también son infraestructura social, las bibliotecas no deben ser entendidas, no deberíamos entenderlas solamente como lugares donde se guardan libros que a su vez son prestados, ¿no es cierto?, en salas, sino que las bibliotecas tienen una enorme capacidad de incidir en múltiples aspectos relacionados con el desarrollo integral de las personas, ¿no? Yo invito a quienes nos escuchan, por ejemplo, a revisar los objetivos y metas del desarrollo de las Naciones Unidas, y cuando uno revisa estas metas, estos objetivos, es muy impresionante ver cómo las bibliotecas públicas, tienen una enorme capacidad de incidir, por poner solamente algunos ejemplos, en la educación de calidad, en la disminución de la pobreza, en el aumento de la productividad, entre tantos otros, ¿no? Entonces, yo, digamos, quisiera dejar la idea de que las bibliotecas públicas en el país deben, y más aún en una coyuntura como esta, sumaría también ya para ir concluyendo, deben pensarse como bibliotecas sin paredes, ¿no es cierto? Bibliotecas que fluyen entre actividades presenciales, virtuales, remotas, y fluyen además con naturalidad, ¿no? Siempre, por supuesto, poniendo al lector, al usuario, en el centro de los servicios y de las actividades que estas bibliotecas promueven. Y ahora sí, para concluir, o sea, yo también repito mucho la idea, ¿no?, de que si bien estos últimos 3 meses la mayoría de bibliotecas, si no todas, están cerradas, los servicios presenciales están cerrados, las salas de lectura están cerradas, esto no debería significar de ninguna manera que las bibliotecas se queden pues esperando, sentadas a que los usuarios lleguen, sino que todo lo contrario, es una época esta y el futuro donde las bibliotecas tienen que salir a por los usuarios y tienen que encontrar diferentes estrategias, diferentes maneras de justamente seguir garantizando, como muy bien mencionaba Gracia al comienzo, el acceso a la cultura y a la información, que desde el punto de vista de Biblioteca Nacional es seguramente un derecho fundamental de las personas, así como otros derechos fundamentales, el del acceso a la información y a la cultura es y debe ser considerado de esa manera. Gracias, Ezio. Justo un poco lo que decía Ezio es lo que vamos a tratar, lo último, ¿no? Cómo las bibliotecas se han reinventado durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria, es lo que vamos a tratar en el segundo bloque de preguntas, pero ahora les pediría a Roberto y a Stephen que por favor nos comenten la importancia particular que tienen las bibliotecas de su jurisdicción, la importancia de cara a la comunidad a la que sirven, ¿no? ¿Qué rol cumplen? Y por qué también sus gestiones han decidido apostar por su fortalecimiento, por mantener este servicio de bibliotecas y de gestión cultural. En el orden que deseen, Roberto, Stephen.
señor Stephen House, alcalde de Pueblo Libre, doctora Edson Neira, doctora Angulo. Gracias por invitarnos a este conversatorio. Bueno, mi nombre es Roberto Briceño Franco, soy alcalde provincial del Santa, distrito de Chimbote. Como alcalde provincial, Santa tiene una particularidad, muy brevemente. Somos 9 distritos, de los cuales Chimbote es uno de ellos. Y el más conocido, por supuesto, también por la importancia económica, social que tiene Chimbote. Y Chimbote, como ustedes saben, empezó en los años 40 como una caleta de pescadores. Que recién en el año 50 o a partir de los 50, 52, empezó un boom pesquero que hizo que la ciudad se desarrollara de manera desordenada, por no decir caótica, y también eso también trasuntó en que haya mucha migración. Entonces Chimbote se convirtió en un foco de migración de todas partes, ¿no? Ya José María Arguedas, en el libro de Zorro de Arriba, Zorro de Abajo, describe esta migración y cómo esas diferencias entre la gente que vino de todos lados se confundían en la historia de la ciudad. Y esa misma referencia, Arguedas lo dijo, Chimbote es como un Lima pequeño, ¿no? Por la cantidad de migraciones, por la cantidad de diferencias culturales que coexisten a través de básicamente un tema económico, ¿no? El terremoto del 70 nos puso un poco nos ubicó en un plano diferente, porque ya pasó de ser una ciudad que se desarrolla básicamente en una economía a una ciudad destruida por ese sismo. Y había que reconstruirla. Y se reconstruyó con los problemas y con las cosas que como toda ciudad tiene problemas y cosas no atendidas. Nuestra biblioteca se llama César Vallejo. Se creó el 21 de enero del año 66. Lo creó el señor, el entonces alcalde Balcázar Rioja. Esta biblioteca se fue creada al principio en la sede de la municipalidad. Después se trasladó al mercado de peces y después Caja Municipal, en un local pequeño. Y finalmente, en el año 2004, cuando entonces yo era gerente de obras del alcalde de entonces, recuerdo que hicimos los proyectos y todo el proceso para que una organización privada con el centenario de Chimbote, los 100 años de Chimbote que se cumplía en el año 2006, se creó todo este proyecto y esta asociación que era por el centenario de Chimbote para empezar la construcción de la biblioteca, la cual se empezó a construir ese año justamente. Y hasta la fecha sigue continuando. Se acabó toda la construcción en el año 2008 y a la fecha sigue continuando, como le digo. En la biblioteca, como le digo, es un terreno de 4.106 metros cuadrados. Fue inaugurada en diciembre, como les decía. Tiene sala infantil, escolar, letras, ciencias, sala de ciencias, sala de invidentes, biblioteca y telecentro. Tiene un aforo de 650 personas y 35.000 volúmenes. Y el promedio de visitas en el año 2019, que es el año de la gestión que hemos estado, fue 150.925 personas. Ese fue el aforo del año pasado. Lógicamente que este año, por la razón que conocemos, va a ser muy diferente. Pero ahí empiezan los retos que tenemos como autoridades. El año 2012, la biblioteca fue nombrada como Centro Coordinador de Bibliotecas de la Provincia de Santa, justamente por la Biblioteca Nacional del Perú. Esa es un poco la reseña histórica y el contexto que nos queda como ciudad. Chimbote, acá tenemos tenemos un gran reto de pasar de ser una caleta de pescadores a una ciudad destruida por el sismo y una ciudad que, de alguna manera, como todo puerto, tiene ciertas características culturales. Pero, sin embargo, a pesar de eso, hemos pasado el gran reto de empezar a trabajar e impulsar el aspecto cultural. El año 2019, que empezamos la gestión, hemos creado la gerencia de cultura, cosa que nunca había existido en la historia de la ciudad, de las municipalidades. Esta gerencia ya está activa y, lógicamente, la primera tarea que tuvo esa gerencia fue un gran reto, hacer la primera feria del libro de Chimbote, de la ciudad, la primera, y se hizo en diciembre del año pasado, y la cual fue muy bien recibida por todos, y siendo nuestra primera feria,
con el entusiasmo de siempre, y lanzamos la segunda para diciembre, pero lógicamente que las coyunturas no nos van a ayudar mucho. Pero los retos están ahí. La biblioteca, como usted dice, hay retos en los cuales, por ejemplo, ahora hablar de la biblioteca en la cual, por ejemplo, como un espacio, como decía el doctor Enzo Mineira, un espacio físico de encuentros sociales, de conocimiento, ahora va a ser un poco diferente porque ya hay el tema de distancias, el tema de, hay muchos miedos. Los retos como antes, que era muy convocar a las nuevas generaciones a una biblioteca, era muy complicado. Ahora lo va a ser más por ese tema de la pandemia y todos los impedimentos que nos presentan. Pero justamente hay que crear formas. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Silencio sobre la biblioteca sin paredes, ¿no? Y los de libre y para libros. Interesantísimo, que yo creo que hay algunos de esos que ya están empezando a impulsarlas. Entonces, nosotros estamos en esa predisposición. Queremos que, miren, una cosa pequeña que quiero comentarles. Chimbote siempre ha sido considerada como puerto, como una ciudad que no lee mucho. No voy a decir nombres, pero una autoridad religiosa nos dijo que ¿para qué hacíamos la Feria del Libro? Si acá en Chimbote nadie lee, imagínense. Pero Chimbote le demostró a la ciudad, le demostró a nuestra autoridad, que aquí queremos mucho, por supuesto, pero un error lo comete cualquiera. Pero nosotros, la feria fue un éxito, era impresionante, lo hicimos en la Plaza de Armas, con material prefabricado, y fue impresionante ver la cantidad de niños, la cantidad de jóvenes, los foros llenos, y ahí están los videos, los audios que ustedes pueden entrar en la red. Las presentaciones fueron maravillosas, de verdad, y esto, nuestro querido amigo Orlando Lucio fue el director de este evento, que para descanse, nuestro amigo. Pero nos ha dejado un legado que queremos continuar. Yo creo que en la medida que las generaciones nuevas empiecen a ver la trascendencia, a conocer a los impulsores de este arte maravilloso que es la lectura, a través de ese conocimiento, de ese compartir de cosas, de formas y de aprendizajes, yo creo que las generaciones nuevas, por lo menos este legado de diciembre, yo creo que hay mucha gente que cambió su opinión con respecto a la lectura, al aprender de los libros, todas las historias. Y yo creo que, pienso que estamos, ese hambre de conocer que se vio en esta feria, no debemos perderlo. Es cierto, hay un impedimento ahora para el COVID, pero buscaremos y rehaceremos. Pero nuestra decisión como alcalde de la provincia es firme. Esto debe continuar y debe crearse ya no solo como una política cultural definitiva, sino que cada vez sea mayor la convocatoria que hubo en estas fechas. Yo estoy acá un poco más que nada para aprender de ustedes, porque ustedes tienen muchas más cosas que enseñarnos que nosotros, pero desde ya les compartí la pequeña experiencia, la pequeña reseña, y aquí estamos para conversar. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Le doy la palabra a Stephen Haas, de la Municipalidad de Pueblo Libre. Muy buenos días. Primero agradecer al doctor Ezio Neira, jefe de la Biblioteca Nacional del Perú, a Gracia Angulo, que está moderando este conversatorio. Saludar también al colega del alcalde provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, y agradecerles también por tenernos en cuenta a nosotros, a Pueblo Libre, de visibilizarnos en este conversatorio sobre el fortalecimiento de las bibliotecas. La pregunta de Gracia era, ¿qué importancia tienen las bibliotecas en nuestra jurisdicción y cuál es la situación de nuestra biblioteca municipal? Yo quisiera hacer una breve presentación de cómo se encuentra actualmente nuestra biblioteca municipal, no sin antes decirles, por ejemplo, que el tema, cuando empezamos la gestión aquí en Pueblo Libre, había una sugerencia de cultura, educación y deportes, y nosotros ya entrando a la gestión le dimos el tema de una gerencia propiamente dicha. Ya contamos con una gerencia de cultura y es así como estamos trabajando durante la gestión.
Y también un dato anecdótico e importante que habló Ezio, que era el tema de la creación de la Biblioteca Nacional allá por el año 1822, lo cual nos une a Pueblo Libre, porque Pueblo Libre también fue creado como distrito en el año 1822, y tanto la Biblioteca Nacional como el distrito de Pueblo Libre estarían rumbos al Bicentenario, y es por eso que nosotros estamos también proyectando la construcción de nuestra Biblioteca Nacional, ¿no? Perdón, de nuestra Biblioteca Municipal. En ese sentido, creo que nos unen estas fechas y sería sumamente grato poder inaugurar en el Bicentenario de ambas instituciones una biblioteca municipal en el distrito de Pueblo Libre. ¿Están listas las proyecciones? Bien, vamos a compartir con ustedes esas pequeñas, ese pequeño PowerPoint que hemos hecho, si podemos verlo. Esta es la situación actual de la biblioteca municipal, lamentablemente en Pueblo Libre, que encontramos. Es una biblioteca municipal que en los inicios funcionó en lo que es la calle Santiago Oré, pero luego, como bien dice Ezio, las municipalidades tienden a crecer y lamentablemente les quitan espacios a las bibliotecas, que son lugares sumamente importantes. Así la biblioteca fue siendo desplazada poco a poco y terminó en lo que es hoy, una biblioteca en un segundo piso de un mercado municipal, donde es lamentable que funcione en un lugar no propicio para la lectura y para la interrelación de nuestros vecinos. Esta, como ven, es, ahorita no contamos con una infraestructura ni contamos con colecciones adecuadas, por tanto, nuestra cobertura de la biblioteca municipal es sumamente limitada. Estos son los registros de visitas que tenemos de noviembre del 2018. Como pueden ver, los registros son muy pobres, de 1, 4, 3, una persona, con lo cual, pues, en una comunidad de casi 98,000 habitantes es sumamente reducido, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros planeando? Pues bien, todas las municipalidades tenemos pocos recursos, pero depende de las gestiones también poder obtener recursos para mejorar nuestra infraestructura en beneficio de nuestra comunidad. Cuando nosotros asumimos también la gestión, hemos identificado las fuentes y una de esas era el plan de incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas. Pues bien, hemos realizado todo, hemos cumplido con todas las metas del plan de incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso nos ha podido, se ha podido traducir en dinero que ha sido ya transferido a la municipalidad, y la visión que tenemos es una visión de un paquete de inversiones que va a ser destinado netamente a materia cultural, como es la restauración de la histórica Plaza Bolívar. Como ustedes saben, Pueblo Libre es un distrito histórico, cultural, ha sido declarada como tal por el Ministerio de Cultura, patrimonio de nuestro país, y en vías del Bicentenario también de la independencia del Perú, vamos a restaurar esta histórica Plaza Bolívar, que se encuentra en muy mal estado. Vamos a hacer una regeneración de toda la avenida Vivanco con un corredor gastronómico y cultural, y el tercer punto es la construcción de nuestra ansiada biblioteca municipal, que se va a hacer en un sector vulnerable de nuestro distrito, el sector número 1. Tenemos ya el terreno donde se va a construir nuestra biblioteca municipal, que efectivamente nosotros queremos darle, como bien dijo Ezio, no solamente que tenga una infraestructura cultural, que no sea una biblioteca fría donde se vaya solamente a leer o a disponer de algunos medios informáticos, sino también para nosotros es sumamente importante, y qué bien que lo vamos a hacer en una zona vulnerable de nuestro distrito, que es la infraestructura social, que es muy, muy, muy importante, ¿no? El espacio que tengan los vecinos de intercambio de ideas, que sean bibliotecas vivas, ¿no? Donde
pueda haber una interrelación entre diferentes generaciones también. Tenemos un espacio que va a ser para el adulto mayor, esperemos que los adultos mayores puedan brindar el contacuentos a nuestros niños que recién se están iniciando en la lectura. Tenemos también a los jóvenes porque queremos también un espacio dentro de esa biblioteca, en un lugar donde haya asesoramiento para emprendedores que quieran realizar algún tema de formalizar o de empezar un proyecto de emprendimiento, ¿no? en el distrito. Entonces, queremos pues obviamente dejar este legado a la comunidad, que va a ser sumamente importante. Si algo nos dejó el COVID, es que creo que la gente se ha volcado mucho más a la lectura, ¿no? Se ha dejado de lado un poco estas noticias malas, la gente ya no quiere ver televisión, las noticias malas, etcétera, y eso lo hemos podido comprobar nosotros en el distrito, como ya nosotros hablaremos luego de un sistema de la biblioteca va a tu casa, porque lamentablemente aquí en Pueblo Libre el vecino no puede ir a la biblioteca en esas condiciones en que se encuentra. Y eso generó también, en esta crisis siempre hay que ver oportunidades, y generó una oportunidad para llevar la biblioteca a la casa de los vecinos, y eso que no se lee no era tan cierto, porque ya van a ver ustedes qué diferencia los resultados de antes de COVID con después del COVID, con la lectura que se ha tenido aquí en el distrito de Pueblo Libre. Y un último proyecto también, esos 3 proyectos que yo le hablé van a salir del dinero de la propia municipalidad, de nuestras propias fuentes, y hay un proyecto que nosotros queremos presentar, un proyecto de inversión pública que lo estamos viendo con la Comisión del Bicentenario, con la Secretaría de la Comisión del Bicentenario, con la doctora Gabriela Perona, que es el proyecto del Parque del Bicentenario, que estaría en el Parque 3 de Octubre, donde queda el Cuartel Bolívar, donde también estamos disponiendo en esa infraestructura que ustedes ven moderna, es justamente todo un espacio cultural, es un centro cultural el que está ahí, con una plazuela y unos andenes al estilo pre-inca, donde puede ser un lugar donde converjan pues todas las comunidades, porque aquí nosotros tenemos a la comunidad de Breña, a la comunidad de Jesús María, somos un distrito céntrico donde se puedan agrupar y hacer actividades culturales que son sumamente importantes. Bueno, eso es lo que les puedo detallar en lo que estamos aquí en esta comunidad de Pueblo Libre. Gracias, Stephen. Bueno, en esta primera ronda, Ezio Neira presentó el balance general, ¿no?, de la importancia de las bibliotecas públicas y esta nueva concepción de puertas abiertas, de conexión con la comunidad, de espacio de encuentro. Y los alcaldes de Pueblo Libre y del Santa nos han mencionado justamente esta importancia que tienen sus bibliotecas, en el caso de la Municipalidad de Pueblo Libre, como un gran proyecto para renovar, ¿no?, y para movilizar la biblioteca de un local en el que en realidad no debería funcionar. Pero justamente la emergencia sanitaria ha impuesto nuevos retos, ¿no?, además de los que ya teníamos. Estamos en el día 96 de la cuarentena y definitivamente hay nuevos desafíos en términos de, como decía Ezio, la biblioteca puede estar cerrada, pero el servicio a los usuarios no debe detenerse, ¿no? Entonces, en este contexto, tal vez me pueden responder en el mismo orden en el que participamos ahora. Las bibliotecas han tenido que reinventarse, adaptarse. Entonces, quería preguntarle a los 3, ¿qué servicios o iniciativas han desarrollado en sus instituciones? ¿Cómo perciben el impacto que está teniendo estas iniciativas en los ciudadanos, en los usuarios? Y yendo un poco más lejos, si creen que alguna de estas iniciativas que se puede ver como una oportunidad, ¿no?, pueda consolidarse ya más allá de la pandemia. Comenzamos también, creo, Ezio, Roberto y Stephen, por favor. Claro que sí, muchas gracias de nuevo, Gracia, y gracias también a ambos alcaldes por la exposición. Celebro muchísimo, y quisiera decirlo en primer lugar, que ambas jurisdicciones
cuenten ya con gerencias de cultura, ¿no? Creo que ese es un paso fundamental hacia la institucionalidad de políticas culturales en general, a partir de las cuales deben irse desprendiendo también, ya para hablar específicamente de bibliotecas, políticas pues relacionadas con bibliotecas públicas y servicios bibliotecarios y demás. Pienso en eso también cuando escuchaba la creación de estas dos gerencias de cultura. Pienso también en otro caso paradigmático a nivel nacional, que es el de la subgerencia de bibliotecas, que se ha creado en la Municipalidad Provincial de Piura, ¿no? Y que considero también que es un paso más allá, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, un paso que logra institucionalizar aún más la labor que deben hacer las bibliotecas. Sobre esto, y quizá me alejo un poco de la pregunta, pero de todas maneras quiero tomarme un par de minutos. Sobre esto, recordemos que nuestro país no cuenta ni con una política nacional de cultura, ni cuenta todavía con una política nacional que tenga que ver con el libro, con las bibliotecas, con la lectura, ¿no? Entonces, digo esto porque me da la impresión de que, en efecto, es necesario todavía seguir haciendo esfuerzos por lograr que los asuntos de cultura, que los asuntos de libro, de lectura, de bibliotecas, estén cada vez más institucionalizados, ¿no? En todos los documentos de gestión posibles, ¿no? Es más, yo de hecho considero, ¿no? Un poco, digamos, al tuntún con el alcalde Haas de Pueblo Libre, y un poco también hablando de lo que decíamos antes, ¿no? O sea, de cómo somos ya un país a puertas del Bicentenario, Pueblo Libre, un distrito también pronto a cumplir su Bicentenario, y cómo, yo comentaba antes, ¿no? Cómo las bibliotecas claramente han perdido la centralidad que tenían al comienzo de la República, ¿no? Entonces, yo soy de la idea incluso, ¿no? Que podríamos, digamos, articulando esfuerzos, voluntades y demás, generar una gran movilización social por las bibliotecas públicas, ¿no? Incluso yo diría, o soy de la idea, mejor dicho, que podría ser sin duda, ¿no es cierto?, el desarrollo de las bibliotecas públicas, la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas, podría ser incluso uno de los puntos de nuestro acuerdo nacional, ¿no? Pero claro, eso requiere desde luego, primero, que entendamos y que coincidamos, ¿no es cierto?, en el rol de enorme valor que tienen las bibliotecas para el desarrollo en múltiples aspectos, ¿no? Ha habido algunas experiencias previas, porque claro, hemos estado hablando todavía de autoridades, de gobiernos, de Biblioteca Nacional en este caso, pero yo no quisiera dejar de lado otro actor que es de enorme importancia también en esta ecuación, y que es la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, yo considero en ese sentido también sociedad civil debe articularse, debe agruparse alrededor de estos temas, ¿no? Es importante también que surjan desde los propios pobladores de distritos, provincias, la necesidad de demandar a sus autoridades la organización, la apertura, la mejora de los diferentes servicios bibliotecarios. Ha habido algunas experiencias previas, por ejemplo, la Meta 27 y la Meta 6, ¿no es cierto?, que fueron impulsadas desde el Ministerio de Cultura, y que, digamos, si bien, digamos, ha funcionado mejor en algunos distritos que en otros, es verdad, pero a la vez creo que lo que sí permitió en líneas muy generales es poner por primera vez estos temas en las agendas de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Principalmente en nivel provincial y distrital, y que a su vez ha traído como consecuencia la creación, o que trajo como consecuencia, la creación de consejos municipales del libro y la lectura, conformados justamente por integrantes de la sociedad civil. Y los consejos también
han funcionado mejor en algunos distritos que en otros, evidentemente, ¿no? Pero ahí donde funcionan los consejos, tienen un impacto muy grande en la manera en que las autoridades van modelando sus políticas en favor de la cultura y de las bibliotecas a partir de la presión, por llamarle de alguna manera, que este consejo ejerce, ¿no? Sin ir muy lejos, yo ahora estoy aquí en San Borja, en la oficina de la Biblioteca Nacional, y el Consejo Municipal de Libre Lectura de San Borja, por ejemplo, es un consejo muy activo y que ha logrado, ¿no es cierto?, grandes cosas para su distrito a partir del trabajo articulado y las demandas que se pueden articular desde la sociedad civil, ¿no? Yo siempre también, cuando pienso en esto, pienso en que ya existen herramientas a las cuales la ciudadanía puede apelar, de las cuales puede hacer uso, ¿no? Por ejemplo, las instancias relacionadas con el presupuesto participativo, ¿no? Entonces, es posible, creo yo, que desde la propia sociedad civil organizada también se tenga un impacto en favor de tener más y mejores bibliotecas públicas. Disculpa, gracias de todas maneras que me fui un poco de la pregunta, pero no quería dejar de hacer hincapié en esas ideas porque me parecen de todos modos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, digamos, ahora sí, volviendo a tu pregunta más específica, vuelvo a la idea que decía antes, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que todos los esfuerzos que muchas bibliotecas a nivel nacional e internacional han estado haciendo para, en la lógica de lo que hablaba antes, ir a por los usuarios, son esfuerzos que han llegado para quedarse, ¿no? En el caso de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, principalmente hacia la función que también tenemos de ser cabeza del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y además también a través de las bibliotecas públicas que tenemos, que son 6 bibliotecas públicas que dependen directamente de Biblioteca Nacional, creo que esta crisis, esta emergencia sanitaria, sin volver a decir lo que también han mencionado los alcaldes, ¿no? Las crisis como oportunidades que en efecto lo son, pero creo que en el caso de Biblioteca Nacional, esta crisis nos ha permitido evidenciar cómo hemos venido teniendo diferentes tipos de públicos a los que habíamos dejado de lado, o dicho de otra manera, diferentes tipos de públicos que no estábamos logrando atender. Por poner un ejemplo, personas con algún tipo de discapacidad, o por poner otro ejemplo, adultos mayores, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, a lo que debemos apuntar, creo yo, de aquí al futuro, es a esta idea de tener bibliotecas, lo vuelvo a decir, sin paredes, bibliotecas que sean plenamente abiertas, donde además también interactúen con mucha naturalidad lo virtual, lo remoto y lo presencial. Que apostemos en esta coyuntura por lo remoto y lo virtual no significa, creo yo, que debamos dejar de lado lo presencial. Lo presencial, digamos, volveremos a lo presencial en algún momento, ¿no es cierto? Y en ese sentido es muy importante que también sigamos apostando por seguir construyendo infraestructura bibliotecaria. Y en ese sentido, el proyecto de la Biblioteca Municipal de Pueblo Libre, la verdad es que es impresionante, ¿no? Basta simplemente ver las imágenes que nos mostraba el alcalde del estado actual de esa biblioteca, lo cual evidentemente también es un signo de el descuido, ¿no es cierto?, con que las autoridades de Pueblo Libre han tenido a la biblioteca municipal y cómo, ¿no es cierto?, con las vistas que nos mostraba el alcalde, cómo puede haber simplemente con voluntad política de la autoridad de Pueblo Libre en este caso, cómo puede haber, digamos, tras la voluntad, tras los recursos, una biblioteca moderna, una biblioteca contemporánea, una biblioteca que brinda servicios de mucha calidad, como seguramente será en el caso de la Biblioteca de Pueblo Libre. Y para terminar, quisiera retomar unas líneas que decía el alcalde Briceño, ¿no? Cuando le cuestionaban, contaba él que en Chimbote no se lee y que como no se lee, entonces ¿para qué hacemos ferias o para qué abrimos bibliotecas, ¿no? Y justamente anoche yo estaba viendo un documental sobre la creación
de la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Que es la biblioteca pública más concurrida en México país y en Ciudad de México, ¿no? Y justamente en ese documental es una biblioteca que se inauguró en el 2006, y justamente en el documental contaban, ¿no es cierto?, cómo había tantas voces que se oponían a una inversión tan grande, además, por cierto, en una delegación, como le dicen allá en México, de escasos recursos, una delegación con población, mucha de ella en situación de vulnerabilidad. Y sin embargo, esa biblioteca muestra cómo 14 años más tarde, ¿no es cierto?, se inauguró el 2006, es una biblioteca o es una de las bibliotecas más vivas en el mundo. Incluso es ahora mismo en México la cuarta infraestructura cultural con más visitas en todo el país, ¿no? Después de, en fin, sus grandes patrimonios culturales, ¿no? Es como si en el Perú, ¿no es cierto?, después de Machu Picchu, nuestra gran atracción cultural, la siguiente infraestructura cultural en número de visitas sea una biblioteca pública, ¿no? O sea, pensar en eso es pensar también, creo yo, con optimismo en la posibilidad de que este bicentenario del país, nos vuelva a hacer reflexionar, repito, respecto de cuál es el valor que las bibliotecas nos pueden traer como país, ¿no? Y bueno, ya en la presentación, en mi intervención anterior, estuve compartiendo algunas ideas del impacto que pueden tener, las bibliotecas públicas. Yo quisiera concluir esta segunda intervención simplemente con la idea de que vale la pena, creo yo, mirar siempre a nuestro alrededor, ¿no? A nuestro alrededor en términos de lo que otras bibliotecas están haciendo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y a partir de ahí buscar replicar ciertas buenas prácticas, ¿no? Pero a la vez también creo yo que, y es algo que también vengo repitiendo con cierta frecuencia, ¿no? Creo que también es muy importante buscar generar cierta competencia alrededor de estos temas, ¿no? Y en esa línea va también, por ejemplo, el reconocimiento Jorge Basadre Groman, que hemos relanzado hace algunos días, que reconocerá tanto la trayectoria como las buenas prácticas. Entonces, en ese sentido, es muy importante también, creo yo, que podamos contribuir a que se genere cierta competencia entre las autoridades, ¿no es cierto? Entonces, por volver a hablar de Pueblo Libre o del Santa, ¿no? Si hay autoridades en otros distritos aledaños, en otras provincias aledañas, que voltean la mirada y miran el buen trabajo que están haciendo desde Pueblo Libre o el buen trabajo que están haciendo desde la Municipalidad Provincial del Santa, eso debería generar que otras autoridades a su vez se motiven, ¿no es cierto?, a invertir, a aportar para las bibliotecas. Y en ese sentido creo también que es muy importante que difundamos cada vez que sea posible, en cada foro en el que participemos, este rol que tienen las bibliotecas, que repito, no es de ninguna manera solamente un rol de ser repositorio de libros, sino que a partir de ahí se construyen y se disparan una serie de otras funciones. Y ahora sí concluyo con esto. Me da la impresión además de que las bibliotecas públicas son probablemente de las instituciones o de las infraestructuras culturales más democráticas que existen. Uno va a la biblioteca no solo a leer, uno va a la biblioteca a escuchar, uno va a la biblioteca a mirar, uno va a la biblioteca simplemente a descansar también, en fin, o como también he dicho varias veces, ¿no? Yo recuerdo cuando iba, por ejemplo, a bibliotecas públicas o cuando he estado en bibliotecas públicas en Europa o en Estados Unidos, ver cómo también hacen uso de estas bibliotecas personas que están en una situación de vulnerabilidad terrible, ¿no? Tengo todavía muy marcada la imagen en la biblioteca pública de San Francisco, en Estados Unidos, por ejemplo, de cómo dentro de la biblioteca pública prácticamente vivían un grupo de homeless, como le llaman allá, ¿no es cierto? Y nadie parecía molesto, ni sorprendido, ni mortificado, ¿no es cierto? Porque una infraestructura cultural brinde también ese servicio, ese apoyo de contención, ¿no es cierto? Principalmente, a personas
que estén en situación de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, las bibliotecas, como si lo vuelvo a decir, hay que pensarlas siempre mucho más allá de ese rol al que primero viene a la mente cuando uno piensa en las bibliotecas, ¿no? Bibliotecas igual, repositorio de libros, no. Las bibliotecas tienen un rol muchísimo más grande, una capacidad de incidir en el desarrollo de una comunidad específica, que realmente simplemente basta, creo yo, con imaginar esos caminos e invertir en esas direcciones para que poco a poco empecemos a ver resultados que a lo mejor antes no habíamos tenido, ¿no? Gracias, Cristian. Roberto, Estefan, les toca su turno. Les pido sí ser breves porque nos está ganando el tiempo. Efectivamente, lo que ha dicho Ezio es sumamente importante, ¿no? Tenemos una visión encasillada muchas veces de las bibliotecas como un lugar donde tiene que haber silencio, donde nadie tiene que moverse, ¿no? Y esa no es la idea, ¿no? La idea es justamente buscar la participación activa de la comunidad, que eso es lo que nosotros queremos para una biblioteca municipal en Pueblo Libre. Y yo creo que la comunidad misma se va a apropiar de la biblioteca y de su espacio, ¿no? Y va a comprender los valores que ella va a tener. Con la participación activa de la comunidad se va a generar esta sostenibilidad también de las bibliotecas. Nosotros tenemos un proyecto de bebetecas, donde van a estar las madres con sus bebés, los jóvenes a través del coworking, los adultos mayores o de la edad prolongada, como le dice Jorge Muñoz, a través también de sus actividades. Y esto, obviamente, lo que va a generar son bibliotecas vivas, que es lo que nosotros queremos, y no bibliotecas silenciosas, ni donde se pueda moverse las personas, ¿no? Eso hay que remarcarlo. Y en cuanto a la pregunta ya propiamente dicha, ¿cómo nos hemos reinventado ahora en esta época de COVID? Tenemos una breve presentación también, donde este vagón cultural y ambiental que le hemos llamado en Pueblo Libre es un vagón muy conocido que estaba tomado por, lamentablemente, personas de mal vivir. Nosotros lo recuperamos y creamos un vagón donde actualmente ya no, pero antes del COVID le hemos dado muchísima vida, como ustedes podrán apreciar, donde hay un parque infantil, los niños venían a este vagón, habían temas de cuentacuentos, de teatros, de títeres, talleres ambientales, juegos de mesa, lectura, hay una estantería abierta también para todos estos niños, y de verdad nos sorprendió cómo este espacio, que antes era tomado por drogadictos, ahora era un espacio vivo donde se interrelacionaban las familias también. Y esto es lo que hicimos ya en el tema de la pandemia propiamente dicha. Como nosotros, y ustedes vieron la situación de nuestra biblioteca, nosotros pensamos que la biblioteca tiene que ir a la casa del vecino. Y creamos este servicio de préstamo vía delivery, donde tenemos muchos libros y tomamos todas las precauciones para iniciar un protocolo de préstamo de libros, en los cuales también los resultados fueron muy gratos, porque tuvimos atención a más de 250 usuarios atendidos con más de 500 libros prestados, ¿no? Y lo que resultó sumamente reconfortante es que el 50% de esta atención ha sido a la población infantil, 20% a los jóvenes y 30% a los adultos. Como les digo, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, acordes a las medidas de protección del COVID-19, y con los criterios también orientadores de la Biblioteca Nacional del Perú. Yo, para terminar, quería decir, efectivamente, aquí hay un factor fundamental que es el tema de la sociedad civil organizada en el distrito, los cuales tienen que pensar más en el tema cultural. Lo que yo he podido participar, y María Gracia Gracia lo dijo muy bien, es en el tema de lo fundamental que resulta la participación de la comunidad en el tema cultural de un vecindario.
y lamentablemente la comunidad a veces se va por otros problemas que también son importantes, como son la seguridad ciudadana. Yo he estado, como dijo María Gracia, también en el tema de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y hemos visto que una de las principales problemáticas dentro de los distritos es el tema de seguridad ciudadana, y ahí se dirige en el tema del presupuesto participativo. Lamentablemente este año no habrá presupuesto participativo, ha salido una norma, pero ya eso es ya también cuestión de los alcaldes de dar el compromiso que tenemos nosotros los alcaldes de generar toda una corriente de la importancia del aspecto cultural, de los valores con vías del Bicentenario. El Bicentenario no solamente tiene que ser cemento, obras, sino tiene que ver este aspecto cultural que es sumamente importante y de valores que queremos transmitir a nuestras generaciones. Entonces, esa es una labor, por ejemplo, de un líder político, de un líder de una comunidad que tiene que también trabajar con sus organizaciones vecinales, sus organizaciones comunales que tenemos dentro del distrito de Pueblo Libre. Y para terminar también, los que hemos tenido la suerte, y en esto doy la razón una vez más a Ezio, que hemos tenido la suerte de estudiar fuera del Perú, a mí me tocó estar en Quebec, en Canadá, y efectivamente veo imposible, por ejemplo, que nosotros hagamos la biblioteca municipal y que luego venga un alcalde y la trate de desmantelar. ¿Por qué? Porque la comunidad se apropia de ella, como les digo. La comunidad misma se va a apropiar de ella, y eso lo hemos vivido en bibliotecas municipales, que son ejemplos donde se prestan no solamente libros, se prestan discos, se prestan música, se presta DVDs para cine, etcétera, donde eso genera pues esa apropiación del vecino, y estoy seguro que va a defender a muerte ese espacio cultural que va a ser en beneficio de ellos. Muchas gracias. Gracias, Estefan. Y por último, vamos con Roberto Briceño, de la Alcaldía del Santa. Roberto. Ahí nosotros en Chimbote tuvimos una experiencia muy interesante, ¿no? La biblioteca municipal en sí, en realidad está dentro del terreno de 4.100 metros. El terreno de 4.100 metros. Se creó la Asociación Cultural Centenario a raíz de los 100 años de Chimbote, y se construyó la edificación con esa, pero no lo hizo la municipalidad con dinero privado, públicos, lo hizo con dinero privado de la asociación, que era un grupo de gente de la sociedad civil, que eran empresarios pesqueros, gente destacada en ámbitos diferentes de Chimbote, los cuales buscaron financiamientos, aportaron y construyeron la edificación integral de lo que es el Centro Cultural Centenario, y dentro de ese Centro Cultural funciona la biblioteca. El Centro Cultural aparte también tiene convenio con Yardao, que es la empresa siderúrgica de Chimbote, la cual es la que financia la Orquesta Sinfónica Juvenil de la ciudad. Entonces, el modelo de cómo trabaja la biblioteca en Chimbote es un modelo, como digo, no se basa en un tema netamente público, sino trabaja a través de acciones privadas. Lógicamente, ya el manejo particular de la biblioteca en sí ya es el manejo de la municipalidad, a través del personal, pero el espacio físico y la construcción fue a cargo de las empresas privadas. Así es el modelo que está acá en Chimbote. Nosotros, en el caso de la pandemia, ya para un poco ir a la pandemia, como les decía, la biblioteca tiene un área nada más que la biblioteca en sí, ¿no? Tiene 1.403 niveles, tiene 650 personas su aforo, tiene 39 volúmenes. Perdón, esta es la presentación anterior. Perdón, esto es lo que tiene la biblioteca. Sí. Bueno, la pandemia esto no es. Es lo que Ahí está. Ya, bueno. A raíz de la pandemia, justamente hay una serie de eventos que hemos estado promoviendo. El tema de la declamación virtual y también las clases virtuales en inglés, por ejemplo, y en correlación con lo que es la Gerencia de Desarrollo Social, llevar, por ejemplo, ya la Gerencia de Desarrollo Social, es la que se encarga de motivar con el área profesional a todo lo que son a diferentes grupos, sectores de la sociedad civil,
para convocarlos para poesías, para otros eventos, ¿no? Entonces, lo proyectado en esos meses que se ha hecho como a raíz de... la biblioteca tenía una forma de funcionar, y a raíz de esto ahora va a tener otra. Y en esta otra ya se han implementado algunas actividades, ¿no? La campaña Presta Libro, antes, la biblioteca digital, concurso de declamación, lo que hemos explicado, procesos online y demás. Pero yo quiero sobre todo impulsar el tema, por ejemplo, también de lo que es los audiolibros, que son para invidentes, un poco de manera de ser más inclusivos, ¿no? Como le digo, hay algunas cosas, algunos eventos que se han hecho de manera muy particular, pero como le digo, hay todavía una gran espacio todavía para activar cosas que todavía lo estamos diseñando y lo estamos avanzando, ¿no? Bien. Bueno, eso es todo lo que quería decir sobre esto, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Estefan. Gracias, Tesio. El tiempo nos ha quedado bastante corto. Solo retomar como reflexión final, creo, lo que han mencionado los tres, ¿no? Que además el conversatorio se llamaba Autoridades Políticas por el Fortalecimiento de las Bibliotecas, pero también todos coinciden en que este compromiso político tiene que estar acompañado de una sociedad civil que exija a sus autoridades, que demanden, ¿no? Este derecho al libro y a la lectura. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado también desde sus casas, y los invito a seguir acompañándonos a través de la variada programación que tiene la BNP desde sus diferentes plataformas y redes sociales. Muchas gracias y buenos días con todos. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias.